Bienvenidos a Lucio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Ya sé, siempre son muy especiales todos los episodios porque son personas distintas. Pero hoy sí es muy especial porque tengo a mi primera invitada mujer y eso me emociona mucho. Aplauso para sordos. Y yo, aplauso, que seguro no nos van a poder estar, no lo van a saber si están en Spotify. Pero si lo están viendo en YouTube. Pero si son sordos no lo escuchan. Pero le vas a poner subtítulos. Ah, por supuesto. Por porque supuesto, disculpen este gran sesgo que se vio muy mal en este momento. Digamos, hoy tengo a Ana Luisa. Hola Dania, ¿cómo estás? Muy bien, Ana Luisa es psicóloga de profesión, de alma mater, actualmente es maestra y es una activista por la comunidad y derechos LGTB, TTQI+. Sí, tardé. Estuve muy cerca. Estuve cerca, pero por eso hoy gente que nos escucha traje a Ana, porque dije, yo no voy a hablar de algo que no puedo dominar completamente y necesito que alguien me dé de su luz, de su camino, para que podamos entender más este tema. Muchas gracias, amiga. Primero que nada, sí me siento muy especial por ser la primera invitada mujer en Lucio. Muchas gracias. Se escuchan los aplausos, ¿no? Y creo, ahorita mencionaste algo muy importante, quiero que lo tengan muy presente, soy maestra, entonces me gusta mucho este tipo de retroalimentación, como de me estoy explicando o tú conoces sobre el tema, me gusta como que los demás aporten. Uh-huh. Que no solo escuchen, entonces si de repente te hago alguna pregunta o algo por el estilo, no quiero que te sientas en examen, es mi naturaleza de maestra. Y siempre les digo que estoy haciendo el cambio por México un adolescente a la vez. Entonces, los adolescentes te escuchan una cosa y la cambian, ¿no? Termina siendo otra cosa o entendieron una cosa totalmente diferente. Entonces, soy mucho de ver que me estés entendiendo. Entonces, ahorita dijiste que no te ibas a atrever a hablar de un tema del que no conoces al 100, ¿no? Entonces, creo que este debería de ser un eje principal de tu podcast de ahorita, porque creo que muchas veces hablamos sin conocer y terminamos desinformando todavía más a la gente. Por eso mi cambio por México va desde los adolescentes. Por supuesto, adolescentes, infancias, que mira, yo creo que con los adolescentes ya es un trabajal. Cero tolerancia, 1.1 y 2, los recursos que debes de tener para poder llegar a ese entendimiento. Está denso porque hay mucha dispersión, hay mucha información, o sea, hay sobreinformación y muchas veces, mira, yo he escuchado, me han dicho por ahí, ya lo he dicho antes, tengo una hermana adolescente, entonces, ser muy inteligente, es un ser muy inteligente, pero viene este reto de, está ya tan informada de otras cosas que pareciera que no hay nada que informarles, y creo que es lo contrario. El poder Exacto. Volver a informar y decir, hey, no hagas caso a todos los TikToks y Reels que ves por ahí afuera. Porque además ahora, antes, cuando nosotras éramos adolescentes, la fuente de información así primaria era Wikipedia, ¿no? Y ahora es como, por favor, chicos, no saquen la información de TikTok, que no es pura tierra, ¿no? Yo sé que de TikTok sacas información muy valiosa, o sea, realmente hay información de calidad en muchos de los TikToks que podemos encontrar, pero no usarlo como fuente principal, porque, bueno, el tema de hoy... Bueno, este preámbulo que a todos los dejó ya muy interesados en el tema de hoy es cómo ser un aliado de la comunidad LGBTTQI+. Muy bien, okay. Te faltó solo una letra, pero estuviste muy cerca. Ok, por favor, es momento de que tú nos proporciones esta gran información. Y es que quería mencionar justo algo que pasó en clase y dije, pero no hemos dicho de qué estamos hablando hoy. Acabar con la desinformación, ¿saben? Porque reciben mucha información, o sea, están sobreestimulados. En general los adolescentes, los adultos, los niños, porque ya todo el mundo tiene TikTok. Y el otro día, justamente en clase, me decían que teníamos que hablar de diversidad familiar, ¿no? Que va muy de la mano con la comunidad LGBT, porque hoy en día hay muchos tipos de familia. Entonces,
los chicos no sabían cómo describir una familia homoparental o lesbomaternal, nunca lo habían escuchado. Y dije, ok, es mi momento para poquito, porque luego también tratar con los papás es un poco complicado, pero intentar darles información más certera posible. Y me decían, maestra, ¿es cierto que las personas intersexuales se embarazan de otra forma? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que vi en internet que otro tipo de relaciones sexuales tienen que tener estas personas en específico para poderse embarazar. Y yo, ok, vamos a descifrarlo desde el principio, ¿sabes? O sea, como lo que tú dices, LGBTIQAP+. Entonces fue como, a ver, chicos, no les puedo hablar mucho de esto, pero vamos a ir deshebrando la información poco a poco, ¿no? O sea, ¿qué es la L? ¿Qué es la B? La G, T, T, T. Porque luego también lo resumimos en una sola T y entonces invisibilizamos a todas las otras identidades u orientaciones. Y entonces yo siempre les digo a los chicos y en general en mis redes sociales que algo que no tiene nombre creemos que no existe. ¿Cuántos años tenías tú, por ejemplo, cuando escuchaste la palabra intersexual? Ni siquiera lo puedo registrar en mi mente. No ¿No fue algo significativo para ti? No. Creo que sí fue significativo para mí porque fíjate que me metí a buscar. Pero mi curiosidad, seguramente yo tenía a lo mejor como mis 14 años, porque mi curiosidad, más allá de entender qué era cómo se veía. Okay. Honestamente sí recuerdo cómo era pero ¿cómo se ve? Entonces recuerdo meterme a este buscador en internet y ver como imágenes de cuerpos intersexuales. Ajá. Y yo ya me acordé, fui con una película, si no me equivoco, una película argentina que hablaba sobre, en ese momento, que ahora sabemos que no es el término correcto, el llamado hermafrodita. Y recuerdo que esa película, el protagonista era Alex, era su nombre, y toda la película, lo cual que te iba narrando, era que tú descubrieras quién es Alex, porque Alex era intersexual. Entonces, los padres no respetan esa identidad de Alex y le otorgan un nombre, digamos, no sé si es correcto decir como unisex, que no está como denominado, que tú dices, pues puede ser de hombre o de mujer. Ajá, y Alex en su adolescencia descubre que se le había criado como un hombre, pero descubre que pues también tenía como esta curiosidad por su lado femenino, y es cuando él empieza a descubrir que es intersexual. Exacto, y justo a esto quería llegar, ¿no? Cuando nosotros éramos adolescentes, era un término mal usado, o sea, no decíamos intersexuales, usábamos ese término que acabas de mencionar, que además es muy despectivo, porque nada que ver, o sea, y justo la gente que se preocupa por investigarlo es más por morbo que por querer visibilizar a una parte de la población, ¿sabes? Porque existen, que no conozcamos o que creamos no conocer a nadie que es intersexual no significa que no estemos conviviendo con alguien que lo es, porque justo cuando en mi cuenta de Instagram quise hablar sobre el tema, me puse a investigar y hay un buen de casos en donde, por ejemplo, una señora de 40 años dice, es que llevo 10 años queriéndome embarazar y no se puede, y fui al ginecólogo y resulta que no tengo útero porque soy intersexual, pero mis papás y el doctor decidieron que me iban a criar como mujer y hay una especie de castración o cosas por el estilo y dices, ¿ves desde qué momento ya se sienten con el derecho de decidir sobre ti, no solo sobre tu cuerpo, sobre ti, sobre tu identidad, tu orientación, porque pues claramente si te crearon como niña te tienen que gustar también los niños. Entonces, creo que uno de los ejes centrales en este tema que es tan amplio es la visibilidad, siempre. Por eso yo soy de las que no dice comunidad LGBT, porque entonces ahí estamos desapareciendo a todas las demás identidades u orientaciones. Y desde la empatía, porque creo que... ¿Para ti qué es empatía, Dania? Para mí la empatía
Ay, ya sé, voy a utilizar el ejemplo típico. Lo sé, lo sabes, todos lo saben. Ponerse en el lugar del otro. Pero no ponerse en el lugar del otro desde solo como la superficialidad. Verdaderamente entender que hay un porqué de ese actuar, de ese pensar, de ese sentir. Y que eso me da, simplemente a mí para mí como persona debe de despertar la curiosidad de otorgar el conocer más. ¿Me explico? Como no dejarlo simplemente en la superficialidad, decir, sí, me pongo en el lugar del otro. Siento que eso es de alguna manera un poco intolerante. Y hasta egoísta, ¿sabes? Como de, me pongo en el lugar del otro y entonces yo ya sé qué es lo que está sintiendo. Dando ¿sabes? Por hecho que voy a saber. Exacto. Entonces, también este tema lo hablé con mis alumnitos y les ponía, te cuento brevemente, ¿no? Les ponía yo varias tarjetas con diferentes emociones, o sea, desde las más complejas hasta las más básicas, ¿sabes? Alegría, ¿no? Euforia, que ya se fue un poco más profundo. Ira, molestia, aburrimiento, bla, 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 ¿no? Y las tenían que ir acomodando como de, en las 6 emociones básicas, ¿dónde entran estas otras emociones, ¿no? Que es la euforia, en la felicidad, etcétera. Y nunca sabían dónde poner empatía. Unos ponían como, pues en la alegría, sí, en la alegría. Y yo les ponía ejemplos, podría ser un poco burdos, pero como de, si ves llorando a tu mamá por una injusticia, ¿no te dan a veces ganas hasta de llorar a ti también? Y era como de, si a tu compañero lo reprobó un maestro injustamente, hasta tú te vas a sentir también enojado. Y ya como que expandieron sus mentes y fue como, wow, tienes razón, ¿no? Pero al final era como de, ¿y entonces dónde la ponemos, maestra? Era como, pues es que no hay que encasillarla en ningún lado, más bien hay que ponerla hasta arriba, ¿no? Porque cualquier emoción te puede llevar a la empatía. Y creo que un poco sobre la reflexión de la empatía es que hay que conocer nuestros privilegios. Tú y yo somos mujeres. Dices, bueno, sí, no tenemos tantos privilegios como un hombre, ¿no? Yo soy lesbiana, puede que tú tengas un poquito más de privilegio que yo en este sentido porque tú eres hetero. ¿Nos puedes visibilizar más qué es el privilegio hablando de esta división entre lo heteronormado, que es yo soy heterosexual, a una persona que pertenece a la comunidad? Por ejemplo, algo que me pasó así el fin de semana es... Yo tengo mi TikTok, ¿no? Y tiene contenido muy lésbico, porque es algo que nunca me ha dado pena, ¿no? Es algo de lo que estoy orgullosa. Y me llegó una notificación de que alguien había visto mi perfil. Ya ves que te llega la notificación, así que tal persona vio tu TikTok. Era la mamá de un alumno. ¿Te preocupaste? Obvio, porque todo lo que tiene que ver con mi salida del closet, porque obviamente nosotros salimos del closet de todos lados, ¿no? Si cambiamos de trabajo, hay que salir del closet. Si nos metemos a una maestría, hay que salir del closet en algún momento. Sí. Si quieres hacer algo distinto a lo que tu familia te ha educado, hay que salir del closet. Entonces, si tú fueras maestra y una mamá se hubiera metido a ver tu TikTok, ¿te hubieras preocupado? La verdad es que no me preocuparía si tuviera yo contenido relacionado a mi pareja o cuestiones así. Exacto. Entonces, yo quería ir a este punto de... Puede que no tengamos tantos privilegios como puede ser un hombre y ya no tanto, ¿sabes? Yo sé que existe la diferencia en los salarios, que probablemente no lleguemos a un puesto directivo tan fácil, ¿no? Ya no tanto como hace unos años, pero existe aún, ¿no? En este sentido de mi orientación me hace un poco más vulnerable, pero de todas formas yo sé que soy una persona privilegiada, porque yo pude salir del closet y no me corrieron de mi casa. Ya entiendo. Porque yo salí del closet y aunque me molestaron mucho en secundaria, hasta los maestros, tengo una licenciatura, tengo una maestría, estoy aquí y estoy fuera del closet. O sea, ¿cuántas personas tienen que vivir una doble vida porque no se les permite expresar su identidad o su orientación? Creo que luego nos encasillamos en decir, es que es heterosis y entonces por eso tiene privilegios. Pues sí, pero yo también soy lesbiana y también tengo más privilegios que otras personas. Ana, ¿nos explicas qué es una persona heterosis? Claro. Heterosexual, que te gustan las personas del sexo opuesto, ¿no? A ti te gustan los hombres, eres mujer, hetero. Cisgénero es, ahora sí que, para verlo más fácil, lo contrario a lo trans. Yo nací mujer, se me asignó género femenino de acuerdo a mis genitales cuando nací y me identifico como mujer. O sea, correspondo a esta alienación social de la normatividad. Exacto. Tengo vagina y además me identifico con el género
femenino. Exacto, así es. Eso es ser cisgénero. Entonces, existen muchos privilegios, ¿no? También tengo más privilegios yo, que soy una lesbiana cisgénero, así fuera una lesbiana trans. Creo que hay que estar bien conscientes, hacer una autorreflexión de todo lo que tengo y que probablemente los demás no puedan tener, para quitarnos esta nubecita de los ojos y tener empatía, ¿sabes? Porque yo siempre les digo que los privilegios nos nublan la empatía. Entonces, a veces cuando algo nos molesta y no sabemos por qué, hay que echarnos una checadita, tallarnos tantito los ojos y ver por qué me está molestando. Me acuerdo que también en algún momento no me agradaban los shows drags y no entendía yo por qué. Solo era como, no me gusta, no es de mi agrado y no entiendo por qué, ¿no? Y no era en relación a la identidad o la orientación de las dragas, ¿no? Pero tenía que ver un poco con mi género fluido. ¿Has escuchado eso? Sí, he escuchado. Género fluido es cuando tu género, tu identidad, fluye entre... Transita entre lo masculino y lo femenino. Ajá. Entonces, el hecho de que mi identidad no estuviera fija en lo femenino era lo que me causaba como, no sé, ansiedad, ¿sabes? Como de, ¿por qué? ¿No? Pero obviamente yo no me puse a reflexionar en ese momento, solo fue como, no me gustan los shows drags. Y ya que lo fui analizando, y que fue mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, dije, pues es que claro, ellas están haciendo algo que a mí me gustaría y que yo no estaba consciente de eso. Como, no tanto lo trans, pero sí el poder fluir entre los géneros. Pude haber caído en la intolerancia, justo porque no hay esta autorreflexión. Y este conocimiento de qué es lo que te está incomodando. Exactamente. Ana, yo he de decir que apenas me sucedió que yo me consideraba muy consciente, muy aliada, y tuve una plática con un hombre gay y me di cuenta que no era tan aliada, porque tuve sesgos en mi diálogo y ni siquiera yo fui consciente hasta que me lo visualizaron. Y para mí, te lo juro, sufrí como 3 días. Yo decía, es que ¿cómo es posible que no soy tan aliada? O sea, que yo decía, ¿cómo que todavía tengo tantos sesgos? Y quitándote tu bandera, ¿no? Exacto. No la merezco. Y yo así de, lo siento a todos mis amigos que pertenecen a la comunidad, les he fallado. Verdaderamente lo sufrí. Y te diré por qué lo sufrí, porque uno, osé en creer que yo ya estaba del otro lado, no existían sesgos, muy deconstruida. Y la otra parte es que también entré en una especie de crisis, porque ahora me siento hiperalerta de cómo me comunico, qué hago, de no lastimar al otro si es que yo no me doy cuenta que estoy diciendo algo que es incorrecto. ¿Cómo nos podrías decir que podríamos ser mejores aliados? ¿Desde dónde debemos de empezar? Mira, creo que, y te lo digo también a ti, porque te siento como con esa emoción a flor de piel. Uno nunca termina de deconstruirse, es una deconstrucción constante, todos los días. Y no te cases con tu error, porque todos aprendemos, y yo que soy parte de la comunidad LGBT también he cometido estos sesgos, porque no es algo con lo que nacimos, no es algo automatizado. Para nosotros lo automatizado es él y ella, desafortunadamente, ¿no? Y podemos reaprender, sí. Entonces, no sé qué te haya sucedido a ti, pero pedir disculpas, ¿sabes? Si ofendiste a alguien, porque además creo que te hicieron la observación. Sí. Entonces, es como de, una disculpa, ¿sabes? No me di cuenta, pero voy a intentar que no vuelva a suceder, porque eso sí está en ti, que no vuelva a pasar. Sí, lo que yo hice fue preguntarle, le pedí una disculpa primero, le dije, evidentemente dije algo que no estuvo bien, y le pregunté puntualmente, ¿me podría señalar qué fue lo que dije que no fue correcto? Uh-huh. Entonces desde ahí yo pude entender, porque yo puedo pedir una disculpa y no saber ni siquiera qué fue lo que estuvo mal, o dónde herí a alguien, qué fue en mi discurso que estuvo muy sesgado. Uh-huh. Entonces ya cuando me lo visualizaron dije, claro,
por supuesto. Entiendo de dónde viene, porque fue desde mi posición de privilegio. O sea, a mí se me hace muy fácil hablar, decir las cosas, y el otro no lo vive con la misma accesibilidad, y él lo vive desde un proceso en el que ha tenido que confrontar la discriminación, y yo no. Al menos no desde ese lugar. Creo que aquí lo más importante es, primero que nada, si tienes una duda, investigar, porque luego cometemos el error de ir directo a preguntarle a la persona, y a veces eso puede parecer como que es nuestra obligación educar al otro, y no es así, como que no me... O sea, no es tu responsabilidad como persona perteneciente a la comunidad el tenerme que a mí educar. Exactamente. Yo tengo que buscar educarme para reducir este tipo de confrontaciones o preguntas que yo me vea la necesidad de preguntarte, oye, Ana. Exacto. Ok. Y como ser autodidacta, ¿sabes? Ok, tengo dudas sobre esto, voy a investigar, ¿no? Y tratar de buscar el sistema de información más creíble. Y si aún así tienes dudas, entonces ahí ya vas y le preguntas a alguien de tu confianza, ¿sabes? Como de, oye, mira, investigué esto, pero no sé si está bien. O no entendí esto. ¿Me ayudas a entender? Y entonces, así ya no sentimos que los estamos educando. Solo sentimos que en serio están preocupados por entender qué es lo que está pasando de este lado. Porque son dos lados. Entonces, es un acercamiento un poquito más amigable al solo... ¿Me explicas? Es como, o sea, sí, pero ¿qué quieres que te explique? Pues todo. Es más, si te entiendo bien, es mejor que si yo tengo una duda genuina, yo me investigo y después de haber investigado, llego contigo y te digo, Ana, me di a la tarea de buscar esto, pero no termino de entender cómo funciona esto. Esto en el sentido de que no tengas una persona de confianza a quien preguntarle, ¿sabes? Porque si tú y yo no fuéramos cercanas y tú llegas y me preguntas, yo hasta lo voy a sentir agresivo, intrusivo, ¿sabes? Así que, ¿cómo tienen relaciones las lesbianas? Es como, ¿qué te importa? Entonces, ese es como un consejo, si no tienen a nadie cercano y de confianza a quien le puedan preguntar una duda que realmente sea importante, porque a mis alumnos también les pongo reglas de etiqueta, que es como, no puedes preguntar el death name de una persona trans. Death name es el nombre que le dieron al nacer, porque no te importa. O sea, si yo soy una mujer trans y me llamo Ana, no puedes llegar y preguntarme, oye, ¿cómo te pusieron tus papás? Es como, pues, o sea, ¿de qué te sirve saber cómo me llamaba? ¿Qué pasa, Ana, si yo voy a utilizar este término que acabas de decir? Si yo sé el death name de esta persona y además sé el nombre que actualmente se identifica, con el que se identifica, no sé, me imagino voy al médico y aún yo no tengo en mis identificaciones mi nombre con el que me identifico actualmente, entonces invento mi acta, mis papeles dicen José y yo me presento como Lorena. ¿Qué sucede ahí con estas personas que desde dónde abordan el tema? Quiero que entendamos algo. Me gustaría que habláramos con este paso a paso para la gente que a lo mejor nunca se ha acercado a esto, no se ha aproximado a nada y necesita empezar a entender o a despertar esta curiosidad por investigar más. Mira, lo pienso como en un lugar de brindar el servicio, porque si solo soy la que cobra en la taquilla, por ejemplo, no necesito saber el nombre de a quien le estoy cobrando, como lo que le pasó a Ofelia Pastrana en Starbucks. No sé, no supe qué pasó. Le pidieron, Ofelia Pastrana es una mujer trans. Sí, la le conozco. Piden su nombre, ella dice Ofelia porque así se llama, y aunque no se llamara así, con ese nombre se identifica, y el bartender le pone Ofelio. Entonces, pensándolo como una persona que llegó a dar un servicio, yo trabajé en una clínica de fertilidad y ahí podrás imaginarte que llegan muchas personas trans por obvias razones, ¿no? Quieren embarazarse y que sea lo más natural posible. Yo siempre les preguntaba su nombre y obviamente ellos o ellas me van a poder decir el nombre que ellos quieran, ¿no? Que Alexander. Excelente. Entonces, si él ya me dijo que se llama Alexander, es Alexander. Así su INE diga otra cosa,
yo me voy a referir a él como Alexander. Por un propio respeto a cómo la persona decide ser nombrada. Exacto. Que luego sí había un poco de cuestión legal, ¿sabes? Como en su expediente tiene que venir su nombre del INE, porque si algo pasa, una demanda, algo por el estilo, pues tenemos que avalar que quien nos firmó sea esa persona. Creo que el diálogo es algo que nos ayuda muchísimo, ¿sabes? Si yo hubiera tenido que estar en el área de ventas, ¿no? En donde ya me tienen que firmar un contrato, sería como de, mire, señor, yo sé que usted se identifica como Alexander, pero necesito que ponga su nombre legal en el documento, pues por cuestiones, por políticas, por burocracia, etcétera. Exactamente. Pero siempre apegarnos a lo que la otra persona nos está diciendo. No importa si lo vemos más masculino, si la vemos más femenina, si decimos, ay, se me hace que es trans, porque lo hemos pensado. Sería ilógico decir que por muy aliados que seamos, no hemos tenido esos pensamientos intrusivos. En mi secundaria hay un niño trans y entonces todos los maestros le hablan por su death name, siempre, ¿no? Por su nombre femenino. Entonces, yo no había tenido un acercamiento con él y sí le pregunté a una maestra como de, ¿pero cuál es su identidad? Me dijo, no, pues sí se identifica como niño. Y yo, ¿y entonces por qué le seguimos hablando en femenino? Me dice, pues es que a mí directamente no me ha dicho nada. Y yo, pero lo sabemos. Uh-huh. Y me dice, pues es que no me ha dicho. Y yo, bueno, podemos tener otras estrategias. Fue una sugerencia nada más, ¿no? El chico venía agitado y entonces la maestra le dice, tranquila. Y le dije, en vez de decirle tranquila, le pudiste haber dicho, calma. Ni siquiera tenemos que hablar en lenguaje inclusivo, porque yo sé que mucha gente está peleado con el lenguaje inclusivo, pero podemos hablar en neutral. Yo sé que es un esfuerzo cognitivo más grande porque no estamos acostumbrados. Lo tienes que pensar. Uh-huh. Pero se puede, o sea, habría habido un cambio abismal si la maestra le hubiera dicho calma en lugar de tranquila. Y directamente no es mi alumno, entonces un día llegué y le dije, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Y yo creo que nunca nadie le había preguntado eso porque no me supo responder. Me dice, pues, como quiera. Y le dije, voy a cambiar el nombre, ¿no? Obviamente. Supongamos que su death name es Luisa, ¿no? Le dije, yo sé que te llamas Luisa, pero ¿cómo quieres que me refiera a ti? Se apellida, inventó otra vez el apellido, ¿no? Martínez. Ah, pues es que me dicen Martínez. Ah, bueno, entonces yo te puedo hablar por tu apellido. Y también a ese mismo chico, el otro día, regañándolos, yo cometí el error, ¿sabes? Y me expresé hacia él de forma femenina, pero lo corregí. Y aún así yo me quedé, como tú dices, ¿no? 3 días pensando como así. ¿Cómo la cagué? ¿Por qué? Porque si él ya me había dicho cómo quería que me refiriera a él, la regué. Pero creo que todos hemos levantado del lado izquierdo de la cama y un error no nos caracteriza, no nos define, entonces podemos arreglarlo. Y creo que siempre es el diálogo, siempre. Ya sea una disculpa, ya sea una pregunta, un cuestionamiento, lo que sea. Ana, ¿qué te gustaría decirles, por último, a las personas que te están escuchando el día de hoy? Creo que lo más importante es que hagamos esta reflexión, que lleguemos a nuestras casas a pensar qué privilegios tengo que los demás no tienen y qué puedo cambiar yo para hacer sentir mejor al otro, porque luego solo pensamos en mí, en yo me equivoqué, yo me siento así, mi error cómo hizo sentir a la otra persona. Entonces creo que más que nada la reflexión sobre nuestros privilegios, sobre la empatía y sobre la visibilidad, porque luego creemos que tantas letras nos dicen la comunidad abecedario, pero todas nos describen. Y si no existiera la comunidad abecedario, entonces parecería que ninguno de nosotros existe. Nombrarlo es importante para darles también existencia y presencia en la sociedad. Exacto. Ana, muchísimas gracias por tu participación, por tu paciencia a mi curiosidad y a mis sesgos. Y estoy encantada de que nos hayas podido compartir esto y que las personas que nos estén escuchando puedan empatizar más, como bien has dicho, a que podamos ser un verdadero aliado. Y ser aliado no significa que posiblemente nos vamos a equivocar nosotros en nuestra participación como aliados, pero lo importante, como bien has mencionado, es investiga, ten curiosidad, pero investiga por tu parte, sé respetuoso en ello.
acércate a una persona de confianza de la comunidad, si tienes este vínculo, a preguntar si hay algo donde todavía tienes dudas, si genuinamente quieres buscar tener esta inclusión. Ujú. ¿Sí es correcto? Sí. Porque yo te digo, yo ando alerta, amiga, yo ando alerta. Como debe ser. Como debe ser. Así que, gracias a todos. Dejen su like, suscríbanse, difundan este video, compartan. Y aquí vamos a dejar los datos de Ana, para que si alguien tiene más dudas se pueda acercar a ella. Bueno, yo ya los mandé contigo. Ah, sí, claro, con gusto. Te digo que mi alma de maestra me hace querer educarlos a todos. Muy bien. Perfecto, tenemos aquí a una maestra con muchas ganas de educar, así que aprovechen este gran descuento y oportunidad. Nos vemos en el próximo episodio.